Mi nombre es Rafael y lo que voy a compartir con ustedes son relatos que mi tío me contó antes de morir. Él sirvió en el ejército durante 25 años, recorriendo las zonas más remotas de nuestro país. Estas historias las guardó en silencio por décadas, hasta que finalmente decidió contármelas. Se las voy a relatar exactamente como él lo hacía, con sus propias palabras. Aquí va. Nos habían asignado una operación de alto riesgo en la selva lacandona, allá por los límites con Guatemala. El comando superior nos informó que varios grupos criminales estaban usando las rutas antiguas de la selva para pasar contrabando y personas. Nuestra misión era simple: localizar, reportar y neutralizar. Llegamos a un pueblito llamado Frontera Corozal. Los habitantes nos recibieron con miedo en los ojos. Una señora mayor se acercó a nuestro capitán y le dijo algo que nunca olvidaré: no entren a la selva después del anochecer. Los antiguos protectores no distinguen entre buenos y malos, solo protegen. Nosotros, siendo militares entrenados, pensamos que era superstición de pueblo. Tal vez se referían a jaguares o serpientes, nada que no pudiéramos manejar. Éramos 12 efectivos, 3 vehículos todoterreno. Entramos a la selva como a las 2 de la tarde, siguiendo coordenadas de inteligencia. La vegetación era tan densa que en cierto punto tuvimos que abandonar los vehículos y continuar a pie. Caminamos unas 4 horas, marcando el camino con GPS y señales. Todo normal. Pero cuando el sol empezó a ocultarse, la selva cambió. No sé cómo explicarlo. La temperatura no bajó, pero todos comenzamos a sentir frío. Los sonidos de animales se detuvieron. Todo quedó en un silencio antinatural. Nuestro capitán ordenó encender las luces tácticas y formar perímetro defensivo. Ahí fue cuando los vimos. Entre los árboles, a unos 50 metros, había figuras. Parecían hombres, pero algo estaba mal. Estaban completamente inmóviles como estatuas de piedra, cubiertos de musgo y enredaderas. Tenían la forma humana, pero sus proporciones eran incorrectas. Brazos demasiado largos, cabezas ligeramente inclinadas. Uno de mis compañeros, el soldado Vargas, iluminó directamente a una de esas figuras y la cosa giró su cabeza hacia nosotros. No era piedra, estaba viva. En ese momento, todas esas figuras comenzaron a moverse. No caminaban, se deslizaban entre los árboles, sin hacer ruido, acercándose en círculos. Contamos al menos 20. El capitán gritó: «¡Identifíquense!». Como respuesta, escuchamos un sonido que salía de esas cosas, un coro de voces que repetían palabras en un idioma que nunca había escuchado. Sonaba antiguo, como rezos o cantos. Vargas disparó al aire. Una ráfaga de advertencia. Las cosas se detuvieron. Y entonces, una de ellas habló en español, con una voz que sonaba como si varias personas hablaran al mismo tiempo. «Invasores, profanadores, deben irse ahora». Nosotros apuntamos con las armas, formando círculo, pero esas cosas no mostraban miedo, solo se quedaban ahí, observándonos, con ojos que brillaban en verde, como fosforescencia. El soldado Mendoza, que estaba a mi izquierda, comenzó a disparar. Le dio directamente a una de esas figuras en el pecho. La bala lo atravesó, literalmente atravesó el cuerpo como si fuera humo, y la cosa ni se inmutó. Ahí fue cuando el pánico nos golpeó. El capitán gritó: «¡Retirada! ¡Todos de regreso a los vehículos!». Corrimos como nunca en mi vida. Esas cosas nos seguían, deslizándose entre los árboles a una velocidad imposible. No corrían, flotaban y siempre nos rodeaban, formando un círculo que se iba cerrando. Mendoza tropezó, cayó al suelo. Cuando intentó levantarse, una de esas cosas estaba frente a él. Lo tocó en el hombro con su mano alargada. Mendoza comenzó a gritar. No era un grito de dolor, era de terror absoluto. Se quedó paralizado, mirando fijamente a esa cosa, gritando sin parar. 2 de nosotros regresamos por él. Lo jalamos, pero estaba rígido como una tabla. Sus ojos estaban completamente abiertos, mirando la nada. Logramos cargarlo y seguir corriendo. Las cosas no nos atacaron más. Solo nos siguieron hasta el borde de la selva, donde habíamos dejado los vehículos. Ahí se detuvieron, formando una línea. Nos observaron mientras subíamos a Mendoza al vehículo
y arrancábamos a toda velocidad. Cuando llegamos a la base, Mendoza seguía en shock. No podía hablar, no podía moverse, sus ojos permanecían abiertos. Lo llevaron al hospital militar. Los doctores dijeron que era un episodio psicótico severo, que había sufrido un colapso mental. Pero yo sé lo que vi. Mendoza estuvo 3 semanas en ese estado. Cuando finalmente pudo hablar, solo decía una cosa: ellos me mostraron lo que les hicimos hace 500 años. Me mostraron todo. Nunca volvió a ser el mismo. Lo dieron de baja por razones médicas. Esa noche, el capitán escribió un reporte que nunca fue archivado oficialmente. Dijeron que habíamos enfrentado hostiles y que Mendoza había resultado herido en combate. Nada más. Nos ordenaron no hablar de lo que vimos. Pero yo lo estoy contando ahora porque mi tío ya no está y porque creo que estas historias deben salir a la luz. Antes de continuar, si te está gustando esto, déjame tu like, suscríbete y cuéntame, ¿a qué hora te atreves a escuchar estas historias? ¿De día o en la madrugada? Ahora sí, sigamos. Tengo 26 años. Me uní al ejército a los 19, buscando disciplina y propósito. Durante mi entrenamiento básico en Puebla, viví algo que hizo que varios de nosotros abandonáramos el servicio. El cuartel donde entrenábamos era viejo, muy viejo. Había sido construido a principios de 1900 y había visto de todo: revoluciones, entrenamientos, incluso se rumoraba que ahí habían fusilado a traidores durante la época de Victoriano Huerta. Éramos 40 reclutas en total. Nos alojaban en un dormitorio largo con literas a ambos lados. Las reglas eran estrictas: luces apagadas a las 22 horas. Silencio absoluto. Cualquier ruido significaba castigo para todos. Todo iba bien las primeras 3 semanas, hasta que comenzaron los susurros. La primera vez que los escuché fue un martes como a las 3 de la mañana. Por sed, cuando abrí los ojos, escuché voces. Venían del fondo del dormitorio, donde estaban los baños. Eran voces de hombres conversando en voz baja. Hablaban de la próxima misión y de no tener miedo. Pensé que algunos compañeros estaban platicando y los iban a descubrir. Me tapé con la cobija para no verme involucrado. Pero las voces continuaron toda la noche. En la mañana, durante el desayuno, varios compañeros comentaron que tampoco habían podido dormir por las voces. El sargento instructor nos regañó, diciendo que estábamos inventando excusas para justificar nuestro cansancio. Esa noche fue peor. Las voces comenzaron más temprano, como a la 1 de la mañana, y esta vez no solo venían del fondo, venían de todas partes, como si el dormitorio estuviera lleno de gente conversando. Mi compañero de litera, un muchacho de Veracruz llamado Omar, encendió su linterna. El dormitorio estaba vacío, vacío de personas despiertas. Todos estábamos en nuestras camas, algunos tapándose los oídos, otros rezando en silencio. Pero las voces seguían, claras, nítidas. Omar bajó de su litera y comenzó a caminar hacia el fondo, siguiendo las voces. Le dije que regresara, que nos iban a castigar, pero no me hizo caso. Llegó hasta los baños y se quedó parado ahí, iluminando con su linterna. Desde mi cama pude verlo. Estaba completamente inmóvil, mirando hacia adentro de los baños. Luego apagó la linterna y comenzó a caminar de regreso, pero diferente. Sus movimientos eran mecánicos, rígidos, como si fuera un robot. Se subió a su litera en completo silencio y se acostó. Las voces se detuvieron. Al día siguiente, Omar no habló en todo el día, ni una palabra. Durante los ejercicios hacía todo como autómata. Comía en silencio, no hacía contacto visual con nadie. En la noche, cuando le pregunté qué había visto, finalmente me miró. Sus ojos estaban diferentes, más oscuros, y me dijo: ellos me dijeron que me quedara callado, que si hablaba, vendrían por mí, por todos nosotros. Esa misma noche, las voces regresaron, pero esta vez traían algo nuevo: pasos. Escuchábamos claramente pasos de botas militares caminando arriba y abajo del dormitorio, pasos que se detenían junto a cada litera, como si alguien estuviera pasando lista. Y cada vez que los pasos se detenían junto a una cama, podíamos escuchar una respiración pesada junto al oído de quien estuviera ahí acostado. A mí me tocó.
Sentí el aliento frío en mi oreja. Olía a tierra húmeda y pólvora. Y luego escuché una voz que susurró: «Desertor, te vamos a fusilar al amanecer». Grité, no pude evitarlo. Encendí mi linterna y no había nadie, pero todos los demás también estaban gritando. Todos habían escuchado lo mismo. El sargento entró furioso, gritando que éramos una vergüenza, pero cuando vio nuestras caras, cuando vio el terror genuino, su expresión cambió. Nos sacó del dormitorio y nos puso a correr toda la noche como castigo. Pero creo que en realidad lo hizo para mantenernos alejados de ese lugar. Nunca volvimos a dormir ahí. Nos cambiaron a otro edificio sin darnos explicación. Omar abandonó el servicio 2 semanas después. Yo aguanté 6 meses más, pero finalmente también me salí. Años después investigué sobre ese cuartel. Resulta que en 1915, durante la Revolución, fusilaron a 23 soldados acusados de deserción. Los ejecutaron dentro del dormitorio, en las madrugadas, para que sirviera de ejemplo. Los fusilaron exactamente en el lugar donde estaban nuestras literas. Esto que voy a contar me pasó en 2018, cuando estaba destacamentado en Tamaulipas. La situación en esa zona estaba crítica. Enfrentamientos diarios, emboscadas, desaparecidos. Nosotros hacíamos patrullajes constantes para mantener el orden. Una noche recibimos un reporte de civiles armados en las afueras de Ciudad Victoria. Salimos 5 elementos en 2 vehículos tácticos. Eran como las 11 de la noche cuando llegamos a la zona señalada. Era un área semirural, con casas dispersas y mucha vegetación. Nos apostamos cerca de un camino de terracería y esperamos. Como a la 1 de la mañana, vimos luces acercándose, 2 camionetas sin placas, vidrios polarizados. Nos preparamos para interceptarlos, pero las camionetas aceleraron. Comenzó una persecución. La seguimos por casi 15 minutos, hasta que se metieron por una brecha hacia un terreno baldío. Ahí, en medio de la nada, abandonaron los vehículos y salieron corriendo. Eran 4 hombres. Los perseguimos a pie, iluminando con las linternas tácticas. Los vimos entrar a una casa vieja, abandonada, con las paredes medio caídas y sin puertas. Rodeamos la casa. Mi sargento gritó la orden de rendirse. Silencio. Decidimos entrar. Yo iba en la segunda posición, cubriendo al sargento. La casa olía horrible, a humedad, a podredumbre, a algo peor que no puedo describir. Revisamos las primeras habitaciones, vacías, solo escombros y basura. Pero cuando llegamos al patio trasero, los encontramos. Estaban en una esquina, los 4 hombres, acurrucados como niños, temblando. Apuntamos con las armas y ordenamos que se pusieran de pie con las manos arriba. Uno de los detenidos, un tipo de unos 30 años, me miró con los ojos llenos de lágrimas y dijo: «No nos hagan quedarnos aquí. Por favor, llévennos presos, pero sáquennos de esta casa». Pensé que era una actuación, una táctica para distraernos, pero entonces escuchamos el llanto. Era el llanto de una mujer. Venía desde arriba, desde el segundo piso que estaba medio derrumbado. Un llanto desgarrador, como de alguien que ha perdido todo. Mi sargento le preguntó a uno de los detenidos: «¿Quién está arriba?». El tipo negó con la cabeza, llorando: «Nadie. No hay nadie. Es ella, la que llora desde hace años». Nosotros no sabíamos, solo queríamos escondernos. El llanto se hizo más fuerte y comenzó a bajar las escaleras. Podíamos escuchar los pasos de tacones en madera, pero las escaleras estaban destruidas. No había forma de bajar por ahí. Aún así los pasos seguían, bajando, acercándose. Uno de los detenidos gritó y salió corriendo hacia la maleza. 2 de mis compañeros fueron tras él. El resto nos quedamos ahí, apuntando hacia las escaleras. El llanto se detuvo y luego escuchamos una voz de mujer que decía: «¿Dónde están mis hijos? ¿Dónde los enterraron?». El sargento, con la voz entrecortada, ordenó: «Todos afuera, ahora». Salimos de esa casa arrastrando a los detenidos. Cuando estuvimos a una distancia segura, volteamos a ver. En una de las ventanas del segundo piso, había una silueta, una figura de mujer con un vestido largo. Nos estaba mirando. Uno de mis compañeros, el soldado Reyes, disparó hacia la ventana. Por instinto,
La figura no se movió. Subimos a los detenidos a los vehículos y nos largamos de ahí. Durante el trayecto de regreso, uno de los detenidos, el que había hablado primero, nos contó la historia. Dijo que esa casa había sido un prostíbulo en los años 80. Una de las mujeres que trabajaba ahí había tenido 2 hijos pequeños. Un día, unos sicarios llegaron buscando a alguien. Hubo un tiroteo. Mataron a todos, incluyendo a los niños. La mujer, la madre, enloqueció de dolor. Se ahorcó en el segundo piso. Desde entonces, los que entran a esa casa escuchan su llanto. Algunos dicen que si te quedas más de 1 hora adentro, ella aparece, y si te ve, te pregunta por sus hijos. Si no puedes responderle dónde están, bueno, nadie ha podido contar qué pasa después. Entregamos a los detenidos en la base. Escribimos el reporte oficial. 4 civiles armados arrestados tras persecución. Nada sobre la casa, nada sobre lo que escuchamos y vimos. Pero el soldado Reyes nunca volvió a ser el mismo. Dejó el servicio 3 meses después. Yo todavía estoy en activo, pero cada vez que hacemos patrullaje en esa zona, me aseguro de que las rutas no pasen cerca de aquella casa, porque hay cosas en este trabajo que no te enseñan en el entrenamiento, cosas que ninguna arma puede detener. Como historia extra, les comparto algo que me envió un seguidor que también fue militar. Es breve, pero inquietante. Estábamos en una misión de vigilancia en la frontera norte, turno de noche, monitoreando las frecuencias de radio. A las 3:33 de la madrugada, exactamente, captamos una transmisión. Era una voz de niño. Hablaba en español, pero con un acento extraño. Decía, Unidad 7, Unidad 7, los están esperando en el kilómetro 40. No vayan. Repito, no vayan. La cosa es que nosotros éramos la Unidad 7 y nuestras órdenes eran dirigirnos al kilómetro 40 al amanecer. Mi comandante decidió reportar la transmisión y solicitar verificación de ruta. Cuando llegó la respuesta, nos ordenaron cambiar la ruta. Al día siguiente nos enteramos que en el kilómetro 40 habían encontrado una emboscada preparada, explosivos, francotiradores, todo. Si hubiéramos ido, no habríamos sobrevivido. Nunca supimos quién hizo esa transmisión o qué era esa voz, pero nos salvó la vida. Esas son las historias que tenía para compartir hoy. Espero que les hayan gustado. Recuerden dejar su like, suscribirse y comentar si ustedes también tienen alguna experiencia paranormal que quieran compartir. Mi nombre es Rafael y nos vemos muy pronto en el próximo video. Hasta luego.